levantó la mano y lo saludé. Él dijo: ¿cuál es el problema con el pan y el vino? ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué no podemos simplemente tener sándwiches de mantequilla de maní y mermelada y Coca-Cola? Fue entonces cuando perdí el control. Sentí esta rabia fluyendo desde mi alma. Rayó mi sensibilidad cuando dijo eso. En lugar de darle una respuesta cortés, gentil y profesional, le dije: ¿quieres saber por qué no tenemos sándwiches de mantequilla de maní y mermelada y Coca-Cola en la Sagrada Comunión? Porque Jesús nunca consagró la mantequilla de maní y la mermelada o Coca-Cola. R.C. Sproul, furioso, a uno de sus estudiantes. Salud. Sean todos bienvenidos, hermanos, a nuestras reuniones dominicales, en donde vez a vez buscamos glorificar el nombre de nuestro Dios. Como saben, hemos invertido estos últimos meses en el estudio sistemático continuo de la primera carta a los Corintios, una carta en la que hemos aprendido muchísimas cosas. Hemos abordado temática que normalmente no se aborda, temas como de conciencia, temas de la cena del Señor. Y eso es la bondad de estudiar esta carta de forma expositiva, porque vamos versículo a versículo y así no nos perdemos nada de todo el consejo de la palabra de Dios. No sé si recuerden, pero la semana pasada nosotros fuimos testigos de la prédica de la Cena del Señor, la parte primera, en donde nosotros nos introdujimos a la escena, fuimos testigos de cómo Jesús participó de la última cena. Y ahí nosotros vimos cómo la Pascua significaba que el destructor venía a la vida de las familias egipcias, y entonces los judíos ponían una señal de sangre del cordero que sacrificaban sobre los dinteles y los postes de sus puertas, de forma que cuando el destructor venía, veía la señal de la sangre y entonces pasaba de largo, Pesaj, Pascua, de las casas donde había sangre, y solamente caía el juicio en las casas en donde no había sangre. Jesús, cuando celebra la Pascua, resignifica el consejo y asume: eso que ustedes vieron en el Antiguo Testamento prefiguraba, señalaba la sangre que yo estoy por derramar para bien de ustedes. De forma que cuando llegue el destructor a su vida, llámese como se llame, él va a ver la sangre que está sobre sus vidas, y entonces Pesaj, entonces Pascua, entonces pasará de largo para que el juicio no llegue a sus vidas. En la última cena, entonces Jesús, al hacer toda la liturgia, resignifica, y la palabra dice que toma pan y después de dar gracias lo parte y dice: este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Ahora, hermanos, muchas preguntas se han hecho tocante a este texto. ¿Qué significa que nosotros estamos comiendo del cuerpo y la sangre de Jesús? ¿Significa que literalmente en el momento en el que nosotros participamos del vino y del pan, estamos participando de la sustancia de la sangre y del cuerpo de Jesús? ¿O más bien es una versión simbólica? No, ahí no está el cuerpo y la sangre, nada más son símbolos que apuntan a la sangre y al cuerpo de Jesús. Hermanos, el poder determinar esto es importante por la cita que nos toca analizar hoy. Fíjate esto. Nuestra cita base es 1 Corintios 11, 27 al 34. Se las voy a leer y presten muchísima atención. La palabra de Dios dice: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina
para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Amén. Pablo es enfático. Si alguien participa de la cena del Señor, si alguien come del pan y bebe de la copa indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque si comemos o bebemos sin discernir el cuerpo y la sangre, comemos juicio para nosotros. Y es por esto que muchas personas están débiles, están enfermas y algunas han muerto. Es el eufemismo para decir algunos duermen, algunos han muerto porque no han discernido el cuerpo y la sangre de Jesús. La pregunta clave es, ¿qué significa discernir el cuerpo? Ok, Pablo está siendo muy fuerte. Y tenemos que contestar, ¿qué significa que los corintios no hayan discernido el cuerpo? Bueno, algunos dicen que se refiere a no reconocer que en la cena se participa verdaderamente del cuerpo y de la sangre. Otros dicen que se refiere a la unidad de la iglesia. No discernir el cuerpo es como no identificar que todos nosotros conformamos parte de la iglesia de Cristo, por el contexto en el que se encuentra la cita bíblica. Sin embargo, hay una tercera posición que es la que personalmente yo me adscribo. La tercera posición es que es la interpretación mixta. Que no discernir la cena del Señor significa no entender, no comprender, no saber que en el vino y en el pan se encuentra el cuerpo de Cristo y que también el cuerpo de Cristo está conformado por nosotros como iglesia. Ahora, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a la cena del Señor, no únicamente estamos participando de vino y de pan o jugo de uva y de galletas Gamesa, como ahorita lo estamos haciendo. No, cuando nos aproximamos y tomamos esos elementos, realmente estamos participando del cuerpo de Jesús. Mira, la mayoría de los cristianos a nivel mundial asumen que nada más es un símbolo. Si tú probablemente ya tienes 3, 4, 5, 10 años, 15 años en el cristianismo, muy probablemente a ti te han enseñado que únicamente el vino o el jugo de uva y el pan son símbolos del cuerpo y la sangre de Jesús. Que Cristo está hablando alegóricamente, que está hablando metafóricamente. Sin embargo, esta posición tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 10:16 la Escritura dice: la copa de bendición que bendecimos no es la participación de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Pablo está diciendo que en el momento en el que tomamos la copa y en el momento en el que comemos el pan, estamos koinonía, estamos participando, estamos teniendo comunión con el cuerpo y la sangre de Jesús. Ahora, si nosotros recordamos esa cita, nosotros sabremos que algunos hermanos de la iglesia de Corinto se creían suficientemente fuertes. Según ellos tenían una conciencia tan fuerte que podían ellos participar de cultos paganos. Entonces ellos se iban a los cultos y a un dios pagano y ahí estaban con los demás gentiles y de pronto ofrecían comida y le ofrecían al ídolo. Y Pablo dice, un ídolo nada es, ciertamente, pero cuando esa comida está en contexto de culto, cuando esa comida, esa carne está en contexto de adoración, los demonios aprovechan y se esconden detrás del ídolo y estás participando de los demonios. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 10, del 16 al 17, no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Qué acaso somos más fuertes que Él?
Entonces, hermanos, como hay una participación espiritual con los demonios, cuando nosotros participamos de la comida que es sacrificada a los ídolos, de la misma forma hay una participación espiritual cuando nosotros nos aproximamos a celebrar la Santa Cena. ¿Sí? Hermanos, si nada más fuera un símbolo, te pregunto, ¿por qué entonces esta cita dice que hay una participación? Que hay una coinonía, que hay una común unión. Ahora, si nosotros fuimos atentos, en el texto base que leímos, te lo voy a repetir: cualquiera que come de este pan o bebe de esta copa indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre nosotros, y muchos duermen. Hermanos, si la cena del Señor fuera únicamente un símbolo, ¿por qué el juicio de Pablo es tan fuerte? Si nada más fuera una representación, ¿por qué el juicio de Pablo es tan firme? Muchos están enfermos, muchos han muerto porque no han discernido el cuerpo y la sangre de Jesús. Si nada más fuera un símbolo, ¿cómo alguien entonces podría pecar contra el cuerpo y la sangre de Jesús? ¿Qué es lo que dice la cita textualmente? ¿Será culpado del cuerpo y la sangre de Jesús si apenas es un símbolo? Descartamos la opción que dice que nada más es un símbolo. ¿Cuál es la otra posición? Transustanciación. Nosotros brevemente la semana pasada lo vimos. Esta es la posición católico-romana. Hermanos, todos aquí tenemos familiares católicos. Y probablemente, hermanos, porque pues, uno creció en esos ambientes, probablemente el mayor o el segundo mayor obstáculo para que un católico participe del cristianismo es la Eucaristía. Porque ellos asumen que en la Eucaristía se encuentra sustancialmente Jesús. ¿No me crees? El Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 1374, 1375 y 1376, dice esto. Es rápido, fíjate. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos, ojo a las palabras, verdadera, real y sustancialmente, sustancia, el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente Cristo entero, mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre. Cristo se hace presente en este sacramento. Por la consagración del pan y del vino se opera la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente este cambio transustanciación. El católico cree que en el momento en que el Padre está celebrando la misa y hay una oración, se opera un milagro sobrenatural. Y el milagro sobrenatural es que la esencia, el núcleo de la hostia cambia a la sustancia de la carne y de la sangre de Jesús. Pero hermanos, para poder defender esta posición, tuvieron que tomar dos conceptos de Aristóteles. Fíjate hasta dónde se fueron. Aristóteles decía: todas las cosas están compuestas de sustancia y de accidentes. La sustancia es la parte interna. Nosotros en siglo XXI sabemos que son átomos, ¿verdad? Que sabemos que todo está compuesto de átomos y hay configuración de átomos. Aristóteles, miles de años antes, decía: sí, hay una sustancia interna. Y las cualidades externas se les llamó accidentes. Por ejemplo, este púlpito en su sustancia pues es una configuración de átomos. Pero los accidentes de este púlpito es que es blanco, es que es alto, mide 1,20, 1,30. Esas son las cualidades externas. Bueno, el católico dice: cuando el sacerdote opera el milagro de la transustanciación, lo que cambia es el núcleo. Las cualidades externas permanecen. Se sigue viendo como hostia, sigue sabiendo como hostia, pero algo sobrenaturalmente pasa, que la sustancia cambia. ¿Sabes cuál es el problema con esta posición?
que ni Aristóteles, que planteó esas dos categorías, lo entiende así, porque Aristóteles dice, no, es que las cualidades siempre siguen a la sustancia. Por ahí mi suegro decía, es que si cuando estaba aquí cortejando a mi esposa, y no, pues ya son novios, y pues estábamos apenas ahí, no somos novios. Y mi suegro decía, es que si habla como pato, camina como pato, se ve como pato, pues es un pato. Bueno, es lo que Aristóteles está diciendo, no así pues, ¿no? Ya ve que nosotros en México siempre lo hacemos más intenso, ¿no? Es así, Aristóteles decía, siempre las cualidades externas van a seguir lo interno, no hay una separación. Y por eso Tomás de Aquino, que fue el filósofo que adscribió estas categorías a la teología católica, menciona, pues es que hay un milagro, ¿no? Pero miren, hermanos, esta posición tiene muchos problemas, de hecho es herética. ¿Por qué? Porque la Biblia nunca habla en esos términos. Si usted lee la Biblia, nunca va a hablar de términos de sustancia, de accidentes. Esos son conceptos aristotélicos. La Biblia además nunca menciona que el pan deja de ser pan, que el vino deja de ser vino. Si usted pone atención en la cita, cuando Jesús parte el pan y dice, esto es mi cuerpo, y luego bebe la copa, después dice, así que todas las veces que coman de este pan, le sigue llamando pan, porque sigue siendo pan, porque no hay una conversión de sustancia. Y todas las veces que beban de este vino, le sigue llamando vino, porque es vino, porque no hay una conversión de sustancia. Además, como vimos la vez pasada, imagínate que si haya este cambio, no este cambio de sustancias, y que el cuerpo físico, la sangre de Jesús esté en el vino y que el cuerpo físico esté en la hostia. Entonces, cada que el sacerdote opere ese milagro, aquí en Zaguayo, en Angawan, en Parache, en Australia, en China, en Taiwán, hay muchos Cristos a la vez. Pero la Biblia dice que Jesucristo se encuentra, el cuerpo de Jesucristo glorificado, se encuentra a la diestra del Padre. Entonces, son muchas contradicciones con la Biblia. Ok, Leo, entonces, ya vimos que el pan y el vino no es un símbolo, ok. Ya vimos que tampoco hay un cambio de sustancias. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros a la luz de la Biblia lo que sucede cuando nosotros participamos de la cena del Señor? Bueno, la posición oficial de esta iglesia, porque nosotros, además de la Biblia, somos confesionales. ¿Qué significa? Que tenemos una confesión de fe a la cual nos adscribimos. Esto es bueno porque son las premisas de todo un acervo de siglos y siglos de teología que se ha plasmado. Es como el camino que han seguido la ortodoxia, por así decirlo. Nosotros nos adscribimos a la Confesión Bautista de Londres de 1689 y en el capítulo 30, parte 7, menciona eso, que nosotros, cuando bebemos del vino y comemos del pan, participamos, ojo los términos, verdadera, real y espiritualmente del cuerpo de Jesús. No sustancialmente, es herejía. La sustancia de Jesús y su carne no está ahí. No simbólicamente, es muy corto, es muy limitado decir que son apenas símbolos. Si hay una participación con su cuerpo, pero la relación es de forma espiritual. Bueno, Leo, eso puedo decir tu confesioncita esa, pero Biblia, bueno, eso es bueno. Vamos a la Biblia. 1 Corintios 10, 16 al 17 dice, la copa de bendición que bendecimos, otra vez, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la común unión o la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Como hemos dicho, esta cita base, Pablo nos deja entrever, hay una participación. Entonces, sí son símbolos, sí el vino es símbolo de la sangre, sí el pan es símbolo de su cuerpo, pero no únicamente se limitan a ser símbolos, sino que en el momento en el que nosotros participamos de esos elementos, hay una participación espiritual con el cuerpo de Cristo que se encuentra a la diestra de Dios.
Ahora, hay otra cita que es Juan 15:4. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. La cita anterior dice que hay una unión con Jesús y en ese sentido la cena del Señor es un medio de gracia que fortalece nuestra dependencia con el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, la pregunta a contestar es, ¿pero qué significa participar espiritualmente de Jesús? Ok, vamos desarrollando el nudo, ¿verdad? Ok, ya entendimos que sí hay Biblia, que sí hay base para sostener que hay una participación espiritual, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa acaso que cuando nosotros comemos del pan y bebemos del vino, Cristo está más presente? ¿Cristo está de una forma más intensa? ¿Significa que entonces ahí Cristo espiritualmente hay como un grado mayor de Jesús y que nosotros tenemos que aproximarnos para que ese grado mayor de Jesús entre en nosotros? No. Porque las escrituras son claras cuando dicen que nosotros ya tenemos plenitud en Jesús. Juan 14:23 menciona que el Padre y el Hijo hacen morada con el creyente. Romanos 8 del 9 al 11 menciona que el Espíritu de Cristo habita ya en nosotros. Efesios 3:17 dice que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Entonces, no significa que en las especies o en los elementos del pan y del vino Cristo se encuentre más presente. Eso no significa, eso es herejía. Por eso este tema es tan importante y la teología ha sido llamada la teología de la precisión. Porque si no somos precisos, podemos irnos para un lado y ya terminamos creyendo algo que la Biblia no dice. No significa que participemos de un mayor grado de Jesús, como si Cristo estuviera gratificado. Eso no existe. ¿Qué sí existe? Que la cena del Señor es un medio de gracia por el medio del cual el Espíritu Santo comunica y confirma las bendiciones de Cristo al creyente. Es decir, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, no se trata de una presencia más intensa de Jesús, no se trata de eso. Se trata más bien de una comunicación más intensa de sus beneficios. ¿No? No se trata de que la presencia de Jesús esté más intensa. Se trata de que la comunicación que Dios hace para nosotros, esa es más intensa. Y ahorita te voy a explicar por qué. Mira, cuando nosotros estamos en una predicación, ¿no? No sé si les ha pasado, porque la predicación es un medio de gracia. Y entonces tú llegas atribulado por alguna situación en tu vida que estás pasando. Y de pronto te sientas. Y algo sucede que mientras el expositor está predicando la palabra, tú sientes poco a poco cómo hay una espada profunda que va entrando en tu cuerpo, que va entrando en tu corazón, que va entrando en tu mente, que te redarguye, que te dice está mal lo que estás haciendo, que te anima, que te dice yo estoy contigo, y algo sucede sobrenaturalmente a través de la predicación, que cuando tú sales de una predicación, tú puedes salir más fuerte, más nutritivo. Tú puedes salir con una convicción de pecado. Esto que estoy haciendo está mal, necesito dejar hacerlo. ¿Les ha pasado? A todos nos ha pasado. Ahora, ¿podemos decir que en esa predicación estuvo más fuerte Jesucristo que en nuestra vida diaria? No, porque Cristo está plenamente. ¿Qué sí podemos decir? Que ese medio de gracia sirvió para comunicarnos de una forma más intensa las verdades escriturales. Es lo mismo con la Santa Cena. Es lo mismo cuando nosotros vemos las cuestiones físicas y comemos, es el evangelio visible. Y entonces la comunicación de lo que Jesucristo hizo en la cruz es más intensa. No la presencia de Jesús, la comunicación a nuestras mentes y a nuestros corazones. Hermanos, nosotros somos carne. Dios dice, Dios sabe que son polvo.
Hermanos, nosotros somos débiles. Todos nosotros. Nosotros se nos ocupa continuamente recordar el Evangelio. En una noche puedes estar orando, desviviéndote en tu cama y sentir la presencia del Señor y decir, voy con todo por Cristo, y te duermes y al siguiente día te sientes vacío. Sientes que la parte espiritual de la noche anterior ya no está a la mañana siguiente. Somos personas que necesitamos continuamente estar unidos a Cristo, porque con una oración que hiciste el lunes o el martes, es que ya oré el lunes y el martes, y no te va a alcanzar. Porque necesitamos continuamente estar todos los días. Yo veo hermanos y hermanas, a veces ahí me quemo uno de sus estados, hermanos, hermanas, que hacen sus devocionales todos los días. Esas mujeres y esos hombres, espérense 6 años, en 6 meses, en un año, van a estar espiritualmente nutridos, porque son mujeres y son hombres que están llenándose de la palabra, que continuamente están creciendo. Y tú los ves, ellos no van a decir nada, pero se ve el crecimiento espiritual. Pero si tú lunes o martes ya no te acuerdas hasta el viernes, y luego el domingo ya pasó una semana, no vas a crecer espiritualmente. Eres débil, soy débil, eres polvo, soy polvo. Necesitamos continuamente, por nuestra debilidad de la carne y por la batalla espiritual que se libra en torno a nosotros, estos medios de gracia para animar nuestra fe. Por eso, hermanos, qué santa práctica es, cuando te sientes débil, meterte a orar, escuchar la palabra, poner una predicación. Yo sé de hermanos que ya se saben todo el repertorio de todos los pastores, porque están continuamente en la palabra y eso los fortifica, los nutre. Hermanos, uno de los medios de gracia por antonomasia es la iglesia. Juan Calvino se refería a la iglesia como la madre que protege y nutre a sus hijos. ¿Te ha pasado que a veces estás todo cabizbajo y que vas un viernes de oración y que de pronto entre la fe de los hermanos te contagian esa fe y sales del viernes de la oración todo fuerte y todo? Yo recuerdo que cuando cambiamos los miércoles de oración a los viernes, por ahí algunos hermanos me decían, mira, sí está bien, o sea, no te voy a criticarlo, sí está bien, pero como es la semana, y por los miércoles ya lunes es pesado, martes, y el miércoles algo se nos infunde y otra vez como que nos dan energía, gasolina, y seguimos adelante para el jueves, viernes. ¿Por qué eso sucede? Porque es una nutrición a nuestras vidas. La iglesia es un medio de gracia para seguir adelante. Cristo entonces ha instituido estos medios de gracia para comunicarnos sus verdades. Ahora, hermanos, estos medios de gracia no pueden separarse de Jesús, no pueden separarse de la palabra. Hermanos, si el día de hoy nosotros tomamos la Santa Cena, ¿no? Y tomamos el vino y tomamos el pan y no lo acompañamos de oración y no lo acompañamos de la palabra de Dios, no pasa nada, porque es pan y vino. No se puede disociar de la palabra los medios de gracia. Si la iglesia se reúne como iglesia, pero no se habla el evangelio, no sirve para nada una iglesia reunida que no hable el evangelio. Es un club, es un medio social, pero no es la iglesia que te nutre. Por eso, hermanos, Cristo ha instituido que estos medios de gracia siempre estén unidos a Dios. Entonces, el poder no es que salga del vino mismo, no es que salga del pan mismo, sale de Dios a través de esos medios. Ahora, hermanos, estos medios de gracia son únicamente para los cristianos. Fíjate esto. Como Dios utiliza esos medios de gracia por su Santo Espíritu para comunicarnos a nuestra conciencia, a nuestro corazón, solamente el Hijo de Dios que tiene en el Espíritu Santo puede alimentarse de esos medios de gracia. Alguien que no conoce de Dios no se puede alimentar de esos medios de gracia porque no tiene al Espíritu Santo dentro de él. Entonces, hermanos, la cena del Señor por sí misma no brinda de forma mecánica ningún tipo de gracia, sino es Dios a través de ellos para nuestra salud. Ahora, hermanos,
Los dos sacramentos que Cristo instituyó para su iglesia es el bautismo y la cena del Señor. Y esta palabra es rara, ¿no? ¿Qué es un sacramento? Esto te va a gustar. Mira, un sacramento es un signo visible que comunica una gracia invisible. ¿Qué es un sacramento? Es algo visible que vemos, terrenal, que palpamos, que degustamos, que observamos. Algo empírico, algo que podemos tocar. Y que a través de eso que podemos tocar, ver, palpar, Dios comunica una gracia invisible. Los dos únicos sacramentos que Cristo legó es el bautismo y la cena del Señor. En el bautismo, mediante el agua que es visible, que se puede tocar, Dios comunica algo a través de ellos a nuestra vida. En la cena del Señor, mediante el vino y el pan, cuando nosotros comemos, Dios comunica algo de esas cosas visibles, una gracia invisible. Por eso, hermanos, es importante entender que los sacramentos tienen primeramente un carácter externo. Se ve, se siente. Leo está presente. No, no es cierto. Se ve, se siente, se palpa, se sabe. Y después, este sacramento es útil porque Dios prometió en su santa palabra que va a utilizar esos elementos y solo esos elementos para comunicarnos mediante la agencia de su Espíritu Santo algo a nuestras vidas. Finalmente, nosotros tenemos como participantes de la cena del Señor que tener fe. Porque mira, hermano, Dios puede hacer eso. Dios instituyó los sacramentos, podemos tener vino, podemos tener la hogaza de pan, podemos celebrar la cena del Señor. Tú los ves, se te dice y demás. Hay las palabras, está Cristo, está la palabra, está todo. Pero si tú cuando te aproximas no tienes fe de que verdaderamente estás participando del cuerpo y la sangre del Señor, no te sirve. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ven los elementos? Una parte externa, hay una gracia invisible adentro. El Espíritu Santo utiliza esos medios para alimentarnos, para nutrirnos. No únicamente es un memorial, no únicamente son símbolos, es una participación con el cuerpo de Cristo, pero se necesita fe. Se necesita de nosotros. Se necesita de nosotros decir, ahí está el cuerpo, ahí está la comunicación mediante los elementos que nos va a vincular espiritualmente con el cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, y aquí ya nos vamos a... Ya ven cómo nos gusta meternos en problemas. Por eso, hermanos, cuando nosotros comemos del vino, tomamos del vino y comemos del pan, podemos decir que estamos comiendo del cuerpo de Jesús. Porque el sacramento con el cuerpo de Cristo tiene una relación espiritual. No lo estamos comiendo físicamente, no. Pero sí hay una relación entre el sacramento, el vino y el pan, con el cuerpo de Jesús. Una relación espiritual. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? Ahora, hermanos. ¿Por qué Dios tiene que usar los signos visibles? ¿Por qué Dios no puede comunicarnos esa gracia de otra forma? ¿Por qué tiene que usar vino y pan? ¿Por qué tiene que usar el agua para el bautizo? Bueno, hermanos, porque estas son señales de Dios, de su buena voluntad para su pueblo. Mira, hermanos, nosotros que somos personas limitadas, somos personas finitas, Dios se acomoda a nuestras finitudes y a nuestras limitaciones para nosotros en nuestras finitudes y limitaciones poder comprenderle. Si Dios utiliza estos sacramentos, si Dios utiliza estas señales externas, es porque sabe que tú y yo somos débiles, que necesitamos como un niño chiquito que nos digan, mira, esto, que veamos. Porque a través de la vista nosotros generamos mediante el sacramento una fe. Por eso Calvino decía que la cena del Señor es el evangelio que se ve.
La predicación de la palabra es el evangelio que se escucha, pero la cena del Señor es el evangelio que se ve. Porque cuando nosotros estamos ante el vino, que es la sangre del Señor Jesucristo, y estamos ante el pan, que es su cuerpo, y entonces quien preside parte el pan, nosotros vemos cómo el cuerpo de Cristo fue partido, y entonces lo damos a los demás, y los demás siguen partiendo el pan, y entonces vemos cómo el cuerpo del Señor Jesús es partido por todos nosotros. Y cuando bebemos de una misma copa, nosotros vemos que de una sola copa tomamos vino. Tomamos la sangre del Señor, y esa sangre del Señor la pasamos para que todos participen de la sangre del Señor. Es el evangelio visible. Entonces, todo esto nos sella las promesas de nuestro Dios. Por tanto, la cena del Señor, los elementos, los sacramentos hacen que la palabra de Dios sea más plena en nosotros, porque no solo la escuchamos, también la vemos. Y hermanos, quiero dejar muy claro algo. No significa que el sacramento por sí mismo tenga poder. Quiero ser muy claro con eso. Porque a veces, si no me explico bien, se va a poder interpretar que cuando estemos en la cena del Señor, el vino, si sacamos el vino, va a ser la sangre. Eso cree el católico, eso no existe, eso es herejía. Sí es la sangre del Señor por la relación espiritual, no sustancial, ¿sí? Ok, entonces el sacramento como tal, los elementos como tal no sirven si no está la obra eficaz del Espíritu Santo que nos alimenta a nosotros. Ese punto es clave para no errar. Entonces, hermanos, nosotros dijimos que tenemos una cosmovisión mixta. Dijimos que discernir el cuerpo es entender que ahí está el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero también dijimos que discernir el cuerpo es discernir que el cuerpo y la sangre de Jesús tiene un sentido eclesial. Fíjate esto está interesantísimo. No discernir el cuerpo y la sangre de Jesús significa también que cuando la iglesia está en su conjunto, todos nosotros que conformamos el cuerpo de Cristo, le pertenecemos a Él. Y si nosotros no procuramos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, estamos nosotros participando indignamente del cuerpo y de la sangre del Señor. Una cosa, tenemos que identificar que sí participamos de Jesús, pero también tenemos que identificar que todos los que estamos aquí, que creemos en el Hijo de Dios genuinamente, somos parte de la iglesia y procuraremos el amor, la unidad entre nosotros. Es por esto, hermanos, es por esto que versículos más abajo el apóstol menciona como conclusión: entonces, para que no participen de forma equivocada de la cena del Señor, espérense los unos a los otros. Si alguno tiene hambre, pues no se apresure a comer. Mejor come en su casa, no venga a la iglesia para que no beba juicio. Pablo les está diciendo, si van en pocas palabras, así como yo hablo medio brusco, si van a ser de envidiositos, si van a estar de celosos, si van a estar de envidiosos, si van a creerse unos más que otros, no vayan a la iglesia. Coman en su casa. Allá sean elitistas. Allá mídanse por su estatus social. Allá mídanse por su estatus económico. En la iglesia no. Si tú te quieres juntar con pura gente que tiene dinero, en tu casa. La iglesia no es para eso. Si tú te quieres juntar con pura gente de clase, en tu casa. La iglesia no es para eso. Es lo que Pablo está diciendo. Porque si tú con ese carácter, con esa actitud, participas de la cena del Señor, hay juicio sobre tu vida. Hermanos, hay quienes creen que exclusivamente se refería a la unidad con los hermanos. Sin embargo, yo soy de los que cree que esa no es la única limitación para que tú participes de la cena del Señor, por la siguiente razón.
Pablo está utilizando una situación muy particular que sucedía en la iglesia de Corinto para dar un principio general. ¿Cuál es el principio de general? Que cada uno antes de participar de la cena se examine a sí mismo. Que cada uno antes de participar de la cena del Señor se pruebe a sí mismo. Por eso Juan Calvino decía, algunos lo restringen a los corintios y al abuso que se había introducido entre ellos. Pero dice Calvino, yo soy la opinión de que Pablo aquí, según la costumbre habitual, pasó del caso particular a una declaración general, de un ejemplo a una clase. Es decir, comer indignamente es pervertir el uso puro y recto del sacramento por nuestro abuso. Hay diversos grados de indignidad: fornicación, perjurio, borrachera, ser estafadores, no arrepentirnos. Entonces, Pablo está haciendo esto. Yo sé que en la iglesia de Corinto hay desunidad, y yo voy a utilizar ese ejemplo en particular para darles un principio general. Antes de participar de la cena del Señor, para que no coman juicio para sus vidas, para que no haya enfermedad en sus vidas, para que no haya muerte en sus vidas, examínense a sí mismos. ¿Sí o no? Examínense a sí mismos. ¿Qué les dice su conciencia cuando están por participar de los elementos? ¿Qué les dice su conciencia? Hermanos, si ustedes nos han acompañado sistemáticamente en el estudio de esta carta, nosotros ya sabemos qué es conciencia, ¿verdad? ¿No? ¿Se acuerdan que unos eruditos hicieron un estudio de los 30 pasajes en donde aparecía la palabra conciencia? Y que después de estudiar en su contexto, de forma hermenéutica, exegética, lo que la conciencia en todos los pasajes de la Biblia, dieron de ahí una declaración, una definición. Y ellos dijeron que la conciencia es la capacidad de la personalidad dada por Dios de lo que una persona cree que está bien o está mal en un momento determinado. ¿Sí se acuerdan? ¿Significa que es la voz del Espíritu Santo la conciencia? No. La conciencia es una habilidad que Dios te da para advertirte del mal, para decirte qué está bien y qué está mal. Sin embargo, por el pecado, por la caída del hombre, la conciencia se nos atrofió. Por eso tú ves personas allá afuera que abortan sin cargo de conciencia. ¿Te ha tocado gente que puede matar a un niño, que les meten máquinas y los destrozan, porque esa es una forma de aborto, les quitan los miembros al niño y demás y los sacan? No tienen cargo de conciencia porque se les ha atrofiado. Dios nos dotó a toda la humanidad con esa conciencia, pero el pecado, pero el ser superficiales, pero el nosotros estar embarrados en pecados, la conciencia se nos cauteriza. Ya no vemos mal lo que está mal. Ya lo que está mal le decimos bueno, y a lo bueno le decimos malo, no nosotros allá en el mundo, porque la conciencia se les atrofió, se les cauterizó. Pero la conciencia originalmente fue dada por Dios para que tú tomaras decisiones, para que te advirtiera por ahí. No, esa decisión que estás tomando no es ahí. Por eso yo les digo, hermanos, es muy peligroso cuando una persona dice, voy a tomar esta decisión. ¿Por qué? Porque tengo paz. Hermanos, te voy a decir algo, a veces esa paz se puede confundir con una conciencia que ya no está activa. A veces tú estás cometiendo las peores decisiones, los peores errores de tu vida, y no porque sea Dios, sino que tu conciencia ya no sirve, ya no está funcionando, y tú dices, es que nada me acusa, por eso es de Dios. No, nada te acusa porque la conciencia ya no te está funcionando. Porque la conciencia dejó, porque tú te involucraste en superficialidad, en vanidad, en pecados, en egoísmo, en lo que tú quieres. Ya no viste las necesidades de tu esposa, ya no viste las necesidades de tu esposo, ya no viste las necesidades de la iglesia, ya no viste las necesidades de tu familia, lo que tú quieres. Apagaste tu conciencia, tengo paz con esta decisión. Ya, pero estás transgrediendo principios bíblicos, pero tengo paz en mi decisión. La conciencia te cauterizó. No es el Espíritu Santo, no es Dios.
Yo creo que el Señor puede dar paz en una decisión, sí, cuando no contradice la palabra. Cuando la contradice, aunque tengas paz, no es de Dios. Te lo aseguro, te lo afirmo, y yo me hago responsable ante Dios por lo que te estoy diciendo. Si contradice un principio bíblico, tengas paz, no es de Dios. Pablo dice, examínate antes de que participes de la cena del Señor. ¿Qué te dice tu conciencia? Ahora, hay dos principios, ¿se acuerdan? No se acuerdan. Se los voy a recalcar para que quede bien amarrado, para que amarre. El principio de la conciencia que vimos es, generalmente siempre haz caso a tu conciencia. Oh, Leo, te estás contradiciendo. No, que la conciencia, espérame, ahí voy. Dios te dio el regalo de la conciencia, sí, para advertirte, sí, generalmente haz caso de la conciencia. La conciencia no es tu enemiga, generalmente la conciencia está tu aliada. Cuando pecas y haces mal, pues ya no la haces tu aliada, ya la echas para un lado, pero la conciencia es un aliado tuyo para evitarte mal. Generalmente haz caso de tu conciencia. ¿Qué significa? Que si tú cuando estás por participar de la cena del Señor y estás ante los elementos, si tu conciencia te acusa de que no debes de participar de los elementos, de que no debes de participar de la cena, ¿qué tienes que hacer? No participar de la cena. Porque lo que no procede de fe es pecado. Romanos 14, ¿verdad? Lo que no procede de fe es pecado. Entonces, si tu conciencia te está acusando, no hagas esto porque hay un pecado en tu vida. Porque tú sabes lo que estás escondiendo. Porque tú sabes las decisiones que estás tomando. Porque tú sabes que estás siendo egoísta. Porque tú sabes que no te están viendo pero estás fornicando. Y no te has arrepentido y sigues haciéndolo. Porque tú sabes que te estás masturbando y no dejas de hacerlo. Porque tú sabes que estás viendo pornografía y no dejas de hacerlo. Porque tú sabes que estás engañando a tu esposa y no dejas de hacerlo. Porque tú sabes que estás envidiando al hermano y no dejas de hacerlo. Y la conciencia te acusa y tú participas a pesar de que la conciencia te acuse, juicio estás bebiendo para tu vida. Porque no estás discerniendo el cuerpo y la sangre de Jesús. Sin embargo, cuando te llegan esos pensamientos en la Santa Cena y tu conciencia te está acusando y de pronto no vas a participar, pero de pronto recuerdas la cita bíblica: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, 1 Juan 2:1. Y recuerda la cita bíblica: si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tienes que hacer? El segundo principio es: el Señor es dueño de tu conciencia. Significa que cuando tu conciencia te está acusando, pero ves a las escrituras te van a ajustar, ya no hay acusación en contra de ti. Si alguno hubiere pecado, tenemos ante Dios un abogado que es Cristo Jesús, que Él dice: no con Él, yo voy a la cruz por Él. Él está pecando, pero se está arrepintiendo. Y ese arrepentimiento genuino yo lo cubrí con mi sacrificio por amor de mi iglesia. Significa que cuando estás por participar y recuerdas esa cita bíblica y recuerdas que Cristo entregó su cuerpo y recuerdas que Cristo derramó su sangre y recuerdas que destrozaron el cuerpo de Jesús por amor a ti, estás cubierto de todos tus pecados y maldades. Y entonces, ¿qué tiene que hacer tu conciencia? Ajustarse a la palabra de Dios. Conciencia, con toda la pena, la palabra de Dios me dice que por el sacrificio de Jesús en el que yo he creído, soy salvo. Y ya no hay una condenación en contra de mí. Y entonces participas de la cena del Señor. Pero imagínate, hermano, imagínate que estás por participar y te llega esa cita bíblica, pero también te llega la cita bíblica de Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras,
es muerte en sí misma. Y tú te encuentras en la cena del Señor y sabes que estás mal con una hermana. Sabes que estás peleada con una hermana. Sabes que tú tienes algo en contra de un hermano. Sabes que nadie lo ve, pero dentro de ti ya tienes entre ojo y ojo al hermano y a la hermana. Y dentro de tu corazón ya hay un desprecio. Y dentro de tu corazón ya hay amargura, ya hay crítica, ya no lo toleras. Y te llega la cita bíblica, pero la fe sin obras es muerta. Y te llega la cita bíblica Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Antes de participar, como la fe sin obras es muerta, la fe viva tiene obras. Vas con el hermano, vas con la hermana y le pides perdón. ¿Sabes qué? Tal vez no lo sepas, pero mi corazón te ha odiado por los últimos 2 meses. Y te pido perdón. Tal vez no lo sepas, pero no te tolero. Ya dentro de mí se generó una aversión a ti. ¿Sabes qué, esposo o esposa? Durante tantos años hay algo dentro de mí que me hace estar muy molesto siempre contigo. Y en ese momento la Biblia ajusta tu conciencia se calibra con la palabra de Dios. El hermano, si es hermano, te va a recibir. Si no te recibe, es su tema. Tú hiciste lo que te tocó. Si el hermano dice, a ver, cuéntame. No, hermano, no es momento, hermano. Estamos por celebrar la cena. Espérate, hermano. Ahorita hablamos. Si el hermano no te recibe, ya no es tu problema. Tú hiciste lo que te tocó, pero muy probablemente el hermano te reciba. Y entonces en ese momento el cuerpo se une, el cuerpo se articula. Y entonces estás discerniendo el cuerpo y la sangre de Jesús. Hermanos, Pablo con esta cita no está desalentando a que participes de la cena. Todo lo contrario. Pablo lo que está diciendo es, antes de participar de la cena, perdona, ama, tolera, ponte a cuentas con Dios. Porque si no lo haces, dice Pablo, no dice Leo, a la letra, al testimonio, a la luz y al testimonio, juicio bebes para ti. Y por ese juicio, muchos están enfermos y muchos han dormido, ya están muertos. Por eso un símbolo queda chiquito. Por eso la cena del Señor no nada más es un evento más. Por eso la cena del Señor no se debe hacer rapidito porque los hermanos ya... No. Porque en el momento en el que estás por participar de la cena del Señor, estás recordando y estás haciendo memoria de la muerte de Jesús, de su sacrificio único, de su sacrificio suficiente, porque estás proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Sí, Cristo murió, estás proclamando al mundo, Cristo murió, pero también así como murió vendrá. Porque en la cena del Señor estás participando espiritualmente con el cuerpo y la sangre de Jesús. Porque en la cena del Señor hay un alimento espiritual que nutre tu vida, que te fortalece, que después de la cena del Señor, cuando participamos discerniendo el cuerpo de Cristo, te nutre, así como te nutren las predicaciones, se te comunica el evangelio visible. Y tú dices, sí, murió, sí, así se partió su carne, sí, así se derramó su sangre. Sí, así es, así fue por nosotros. Sí, así como nos estamos compartiendo, así comparte el cuerpo y la sangre de Cristo por nosotros. Sí, así fue destrozado su cuerpo por nosotros. Y eso nos nutre, eso nos llena espiritualmente, eso nos da fuerza. Eso es un alimento espiritual para nuestras vidas. Finalmente,
también es un compromiso y una renovación. En ese momento renovamos nuestro compromiso para vivir para Él. Hermanos, ya llevo 1 hora y me quedé a la mitad de la predicación. Me faltaba decirles sobre si vamos a usar vino o seguimos usando jugo, si vamos a usar galletas Gamesa o si vamos a usar pan sin levadura, si se hace de noche, si se hace de día, porque era una cena, ¿no? Convengamos. Ya pasó 1 hora, hermanos. Miren, por respeto a su tiempo y demás, y porque además es mucha la información todavía que hay, tal vez hagamos una tercera y última entrega para definir esto específicamente. ¿Es vino o no es vino? ¿Es jugo o no es jugo? Y si es vino, ¿por qué usamos jugo? ¿Quiénes somos nosotros para cambiar el vino por jugo si Cristo ordenó vino? Pero si es vino, ¿qué con los alcohólicos? ¿Qué con las embarazadas? ¿Qué con los que no pueden tomar vino? Entonces, hermanos, vamos a pedirle a nuestros hijos que queden ahí en silencio, por favor, ya para terminar. Para que no nos distraigamos. Ahí, hermanos, padre, les pido por favor que controlen un momento a sus hijos ya para terminar esta segunda ponencia. Va a haber entonces, hermanos, una tercera entrega en donde vamos a abordar estos aspectos. Por lo pronto quiero finalizar con algo. Hermanos, la cena del Señor es un evento, una ordenanza, un sacramento solemne. No es algo que debemos tomar a la ligera. Es algo que si lo hacemos mal, no presentando nuestra mente, no presentando nuestro corazón, podemos beber juicio. Hay consecuencias físicas, espirituales para nuestras vidas. Y Pablo no quiere que te asustes con esto. Pablo te está diciendo, ponte a cuentas con el Señor. Ama, perdona, vive el Evangelio. Pide perdón a quien tengas que pedir perdón. Reconcíliate con tu esposo, reconcíliate con tu esposa, reconcíliate con hermanos en la fe. Si hubo malentendido, es bueno ya zanjar esos malentendidos. Somos un cuerpo, discernamos el cuerpo y la sangre del Señor. Acompáñenme a orar ahí, hermanos. Padre, queremos darte gracias, mi Dios, porque eres un Dios bueno. Te agradecemos, mi Dios, porque sin duda vemos en ti, Señor. Cada vez más encontramos, Señor, en tu palabra verdades profundas que alimentan nuestra alma. Quiero pedirte, mi Dios, por tu iglesia en general, pero por la expresión local de tu iglesia que es Anástasis. Quiero pedirte, mi Dios, para que podamos ser fieles en toda la Escritura, que podamos administrar los sacramentos de una forma digna como tú nos enseñaste. Quiero pedirte, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que podamos celebrar de forma solemne, de forma íntegra, de forma correcta, la cena del Señor. Mi Dios, eres un Dios bueno, eres un Dios lleno de amor. Yo quiero comentarte a ti que nos ves por primera vez, tal vez por internet, o si hay alguien aquí que aún no ha recibido verdaderamente a Jesucristo como su Señor y Salvador, que hoy puede ser la tarde, que hoy puede ser el día en que tú puedas entregar tu vida a Jesucristo. Quiero decirte, amigo, amiga, que nos escuchas, que Jesucristo murió para perdón de los pecados de aquellos que han de creer en Él. Que si el día de hoy el Espíritu Santo ha despertado en ti tu corazón y tu mente y te ha invitado a creerle, que hagas una profesión genuina de fe. Que el día de hoy te arrepientas de todos tus pecados, que el día de hoy te arrepientas de todas tus maldades y que el día de hoy busques seguir a Jesucristo. Él murió por todos los pecados, por todas las maldades que hizo su iglesia. No tienes que hacer nada más, tienes que hacer una profesión genuina de fe en tu corazón y entonces el Espíritu Santo comenzará a obrar en tu vida. Queremos bendecirte, queremos honrarte
mi Dios en Jesucristo. Amén.